Antes de Grecia, incluso antes de la gloria del imperio persa, hubo un pueblo que alzó sus fortalezas en lo alto de las mesetas de Anatolia. Forjó un imperio con hierro y fuego, y enfrentó de igual a igual al poderoso Egipto. Su nombre fue casi borrado por el tiempo, pero hoy los recordamos como los hititas. Exploraremos el corazón del imperio hitita, su geografía, sus recursos y cómo su posición fue la clave de su auge, y también de su caída. El territorio del imperio hitita se encontraba en el centro de la actual Turquía. Un paisaje de montañas, valles secos y mesetas, lejos de los fértiles valles del Nilo o el Éufrates, pero estratégicamente situado en el centro del antiguo Oriente. Aunque su tierra no era la más fértil, tenía algo más valioso: metales. En las montañas de Anatolia se extraía cobre, plata y hierro, pero lo que definió a toda una era fue el bronce. Una aleación de cobre y estaño, dura, resistente, ideal para fabricar armas, herramientas y símbolos de poder. El cobre se obtenía en regiones como Anatolia o la isla de Chipre, conocida como Alashia en los textos hititas. Pero el estaño era raro. Venía de lugares lejanos, quizá desde Asia Central o incluso más allá. Y ese estaño viajaba por rutas comerciales codiciadas y disputadas. La geografía convirtió al reino hitita en un nexo entre Oriente y Occidente. Desde el Mar Negro hasta Siria, desde las costas del Egeo hasta el corazón de Mesopotamia, rutas terrestres atravesaban su territorio. Quien controlara Anatolia, controlaba el flujo del bronce, del estaño, del conocimiento y del poder. Ahora que conocemos la tierra que habitaron, surge la pregunta inevitable: ¿de dónde vinieron los hititas? ¿Eran nativos de Anatolia o vinieron desde más allá de las montañas del norte? Exploremos el origen de los hititas, su lengua indoeuropea, sus primeros asentamientos y cómo se convirtieron en los herederos de un mundo antiguo y poderoso. Mucho antes de desafiar a Egipto, mucho antes de construir sus ciudades fortificadas y templos monumentales, los hititas eran un pueblo nómada, sin nombre aún en la historia. Sus orígenes se remontan a un tiempo incierto, a una migración que cambió para siempre el mapa del mundo antiguo. En algún momento hacia el 2000 a.C., grupos humanos de lengua indoeuropea comenzaron a asentarse en la península de Anatolia. No sabemos con certeza si cruzaron las montañas del Cáucaso, o si descendieron desde las estepas del Mar Negro. Lo que sí sabemos es que trajeron con ellos una lengua completamente nueva, distinta a las que se hablaban en la región. Formaban parte de las llamadas migraciones indoeuropeas, un fenómeno que marcaría la historia del mundo antiguo. Estos pueblos traían consigo una lengua nueva, una forma distinta de organización social, y una visión del mundo que pronto chocaría, y también se fundiría, con las culturas locales. El hitita es la lengua indoeuropea más antigua de la que tenemos registro escrito. Usaban una forma de escritura cuneiforme adoptada de Mesopotamia, pero su idioma no era ni semita ni sumerio, sino indoeuropeo. En sus tablillas aparecen nombres como Labarna, Anita, Hattusili, y también palabras que describen rituales, guerras y tratados diplomáticos, una civilización entera codificada en arcilla. Los primeros hititas no fundaron de inmediato un imperio. Vivían en pequeños reinos como Kusara y Kanesh, ciudades que combinaban la tradición local con nuevas ideas traídas del norte. En Kanesh encontramos un archivo extraordinario, cientos de tablillas escritas por comerciantes asirios que vivían allí siglos antes del imperio. Estas tablillas nos muestran a un pueblo en formación que aprendía el arte de la diplomacia y del comercio. Fue el rey Anita, desde Kusara, quien conquistó por primera vez la ciudad de Hattusa, y luego la maldijo para que jamás fuera reconstruida. Ironías de la historia. Poco después, Hattusili I, otro gran rey, convertiría a Hattusa en capital del nuevo reino hitita. Los hititas no llegaron a un territorio vacío. Allí vivían los hatti, los luvitas, los hurritas y otros pueblos con sus propias lenguas, sus dioses y sus costumbres. Pero los hititas no los borraron, los integraron. La civilización hitita fue una fusión de tradiciones. Su religión combinaba deidades de múltiples pueblos. Su sistema de gobierno absorbía prácticas locales. Desde sus inicios en reinos montañosos y ciudades comerciales, los hititas comenzaron a construir algo mucho más grande. Una civilización imperial. Y esa civilización tenía algo muy particular, una religión de 1000 rostros, donde cada dios tenía un lugar, y donde el rey era su voz en la tierra. En el corazón del imperio hitita no solo había soldados, reyes y murallas, había también dioses.
Exploremos la religión hitita. Una mezcla de creencias locales, dioses extranjeros, rituales complejos y un rey que era mucho más que un gobernante. Era la voz del cielo en la tierra. A diferencia de Egipto, donde Ra reinaba sobre todos, o de Mesopotamia, donde Marduk se impuso sobre los demás, los hititas no impusieron una jerarquía clara entre sus dioses. Cada ciudad, cada región, mantenía a sus propias deidades. Cuando los hititas conquistaban un nuevo pueblo, no destruían sus dioses, los adoptaban. Y así, su religión se volvió una red de cultos, pactos y festivales. Entre las figuras principales estaban la diosa del sol de harina, símbolo del poder celestial, el dios de la tormenta, que traía lluvia y fertilidad, y el Urrita Teshub, adoptado como parte del panteón real. Cada dios tenía su templo, cada templo su archivo. Y cada archivo, un calendario sagrado repleto de ofrendas, procesiones y rituales de purificación. El rey hitita no era solo jefe militar o administrador. Era, sobre todo, el sumo sacerdote del imperio. Él realizaba los rituales principales, oficiaba sacrificios y encabezaba los festivales sagrados. Su legitimidad no solo venía de su linaje, sino de su relación directa con los dioses. Cada tratado, cada juramento, cada alianza entre reyes estaba acompañado por invocaciones divinas. Y cuando el rey enfermaba o el reino sufría sequía, los sacerdotes y oráculos indagaban: ¿qué dios ha sido ofendido? ¿Qué rito fue olvidado? La religión no era un acto privado. En Hattusa y otras ciudades, los arqueólogos han descubierto miles de tablillas. Muchas no son leyes ni historias, sino rituales religiosos. Hay rituales de purificación, de curación, de iniciación, de expiación. Algunos detallan cómo usar figurillas, oraciones, hierbas o incluso magia para calmar la ira de los dioses. Los hititas también registraban sueños, presagios y prácticas adivinatorias. Su mundo estaba lleno de señales: una piedra caída, un rayo, un error durante una ceremonia. Todo podía ser un mensaje divino. Pero no nos engañemos. La religión hitita no era solo fe. Era también política. El rey usaba su papel sagrado para consolidar el poder, mantener la lealtad de los nobles y justificar las guerras. Cuando un enemigo era derrotado, su dios era derrotado con él, y cuando se firmaba un tratado se hacía en nombre de decenas de dioses como garantes. Si se rompía, los dioses serían los jueces. Así, en el imperio hitita, la religión no estaba separada de la política, ni del comercio, ni de la guerra. Los dioses estaban en todas partes, en las leyes, en las batallas, en los mercados y en la corona. Y cuando la diplomacia fallaba, cuando las palabras sagradas ya no eran suficientes, era el dios de la tormenta el que hablaba con mayor claridad, a través de la espada. Las guerras no solo se libraban por tierras, oro o esclavos, se libraban por algo más sutil, más vital, más peligroso: el control de las rutas comerciales. Una de las rivalidades más intensas del siglo XV a.C., el imperio hitita, al norte, y el reino de Mitanni, al sur. Una lucha por Siria, por el estaño, por el poder y por la supervivencia. En la Edad del Bronce, Siria era un cruce de caminos. Una franja fértil entre Mesopotamia, Anatolia y el Mediterráneo. Una región poblada por ciudades-estado ricas, estratégicas y disputadas. Quien controlara Siria controlaba las rutas del comercio, caravanas que llevaban estaño desde el este, cobre desde Chipre, y productos de lujo desde Egipto y el mar Egeo. Y dos potencias emergentes tenían los ojos puestos en ella: los hititas desde Anatolia, y los mitanis desde el Alto Éufrates. El reino de Mitanni era una potencia hurrita con elementos indoeuropeos, centrada en el actual norte de Siria y este de Turquía. Aunque menos conocido que Egipto o Babilonia, fue un jugador clave del equilibrio de poder durante el siglo XV a.C. Los Mitanni controlaban ciudades como Alepo, Carquemish y Al-Alaq, y protegían las rutas del comercio hacia Mesopotamia. Su diplomacia era tan refinada como su arte ecuestre. Dominaban los carros de guerra y firmaban tratados incluso con faraones egipcios. Pero ese equilibrio empezó a romperse cuando los hititas comenzaron a expandirse hacia el sur. Fue bajo el reinado de Tudalia I y luego de su hijo Suppiluliuma I cuando el imperio hitita cambió el juego. Suppiluliuma era un estratega sin igual. Reformó el ejército, fortaleció la administración imperial y emprendió una ofensiva directa hacia Siria. Las crónicas hititas relatan una campaña implacable. Ciudades como Alepo y Carquemish cayeron bajo control hitita. Reyes locales fueron depuestos. Vasallos nuevos juraron lealtad al trono de Hattusa.
y el poder de Mitanni comenzó a desmoronarse. Mitanni, debilitado por conflictos internos y presionado desde el este por los asirios, no pudo resistir el empuje. Los hititas no solo conquistaban con la espada, construían redes de vasallaje. Los reyes de ciudades como Ugarit, Kadesh o Amurru firmaban tratados con Hattusa en los que prometían lealtad, a cambio de protección. Estos tratados, conservados en tablillas de arcilla, detallaban obligaciones militares, pagos anuales y castigos divinos en caso de traición. Así, más que un imperio territorial, el poder hitita en Siria fue una telaraña diplomática, frágil, tensa y siempre al borde de romperse. Para Mitanni, la derrota marcó el comienzo del fin. Para los hititas, fue el ascenso a la categoría de gran potencia internacional a la par de Egipto, Babilonia y Asiria. Pero el éxito en Siria no pasó desapercibido. En Egipto, los faraones observaban con atención, porque entre esas ciudades conquistadas por Hattusa, había una que Egipto consideraba parte de su esfera de influencia, Kadesh. Y así, en medio del desierto, comenzaba a gestarse uno de los enfrentamientos más famosos del mundo antiguo. Pero esa es otra historia. La historia de la batalla de Kadesh le dedicaremos un video completo. Un imperio no se construye solo con espadas y soldados. A veces se construye con palabras talladas en arcilla. Los hititas tejieron una red diplomática por todo el Oriente Próximo. Una red hecha de tratados, juramentos, amenazas divinas. Y por supuesto, conveniencia política. Porque en el mundo hitita la lealtad era más peligrosa que la traición. A diferencia de otros imperios antiguos, los hititas no siempre ocuparon directamente las tierras conquistadas. En cambio, convertían a los reyes locales en vasallos. Desde ciudades sirias como Ugarit, Amurru, Kadesh o Carchemish, los soberanos firmaban tratados con el rey de Hattusa, prometiendo lealtad, tributo y apoyo militar. ¿Qué recibían a cambio? Protección, estabilidad y algo más importante, el respaldo divino del imperio hitita. Los tratados hititas eran verdaderas obras de diplomacia legal. Largos, detallados, escritos en cuneiforme sobre tablillas de arcilla y copiados en múltiples idiomas. Cada uno comenzaba con una introducción donde el gran rey recordaba sus victorias o favores previos. Luego venía la lista de obligaciones del vasallo: rendir tributo, no aliarse con enemigos, enviar tropas en caso de guerra. Y finalmente venían las consecuencias. Si el tratado se rompía, no era el ejército hitita quien castigaba primero, eran los dioses. Cada tratado incluía una sección de bendiciones y maldiciones. Si el vasallo era fiel, los dioses le darían lluvias, cosechas, hijos y victorias. Pero si rompía el pacto, lo esperaban enfermedades, derrotas, infertilidad y hambre. Estos textos eran leídos en público, ante testigos, y a veces incluso sellados con ritos de sangre o sacrificios. Era un acto político, ¿sí? Pero también profundamente religioso. Porque el vasallo no solo traicionaba al rey hitita, traicionaba a los dioses que habían escuchado el juramento. Además de tratados, los hititas también sellaban alianzas con matrimonios diplomáticos. El gran rey podía enviar una princesa a casar con un soberano vasallo, o recibir esposas extranjeras para fortalecer la alianza. En algunos casos, los vasallos servían también como informantes. Avisaban de rebeliones, movimientos de tropas enemigas o crisis internas en la región. Esta red fue clave para mantener el dominio hitita en Siria durante generaciones. Pero también era frágil. Bastaba una alianza secreta con Egipto o una rebelión local para que todo se tambaleara. La red de vasallaje hitita no era una cadena de sumisión, sino una compleja telaraña de intereses. Cada ciudad tenía su papel, cada rey local su juramento, cada dios su vigilancia. Así, mientras Hattusa gobernaba desde la distancia, las tablillas viajaban más que los ejércitos, y el poder se ejercía tanto en los templos como en el campo de batalla. Pero no todos los vasallos fueron leales. Uno en particular, el reino de Amurru, cambiaría de bando, y desataría un conflicto que pondría frente a los dos gigantes del mundo antiguo. En el mundo antiguo, Siria no era solo una frontera. Era un tablero diplomático, donde cada ciudad era una ficha, cada tratado una jugada, y cada traición, una chispa. Egipto y los hititas, dos imperios en expansión, comenzaron a chocar en un lugar que ninguno podía perder, la ciudad de Kadesh. Un conflicto que no comenzó con una batalla, sino con un rey vasallo que cambió de bando. Durante el siglo XIII a.C.,
Siria estaba dividida entre reinos menores como Amurru, Ugarit, Kadesh y Carchemish. Algunas ciudades estaban bajo control egipcio, otras bajo influencia hitita, y muchas en una peligrosa zona gris. Para Egipto, Siria representaba prestigio, acceso al comercio asiático y una barrera contra enemigos del norte. Para los hititas era la puerta a las riquezas del sur y la clave para mantener su red de vasallos intacta. Pero Siria no era una tierra pasiva. Sus reyes tenían sus propios intereses y sabían cómo jugar con el miedo de sus señores. Uno de los reinos más estratégicos era Amurru, ubicado entre el Líbano y el Éufrates. Había sido vasallo de los hititas tras las campañas de Suppiluliuma I, pero mantenía una relación ambigua con Egipto. El rey de Amurru, Benteshina, supo aprovechar la rivalidad entre ambos imperios. Y en un momento clave, traicionó su alianza con Hattusa y se pasó al bando egipcio. Este movimiento fue una provocación directa. Para el faraón Ramsés II era una victoria diplomática. Para los hititas, un insulto que no podía quedar sin respuesta. El rey hitita Muwatalli II, hijo de Mursili II y nieto de Suppiluliuma, decidió actuar. Convocó a sus vasallos, reorganizó su ejército, el más poderoso desde la fundación del imperio, y marchó hacia el sur. Llevaba consigo no solo soldados, sino también el peso de restaurar el honor imperial. Su objetivo no era simplemente castigar a Amurru, era tomar Kadesh, la joya estratégica de Siria, y cortar el avance egipcio de raíz. Del otro lado del tablero, el joven faraón Ramsés II no estaba dispuesto a ceder territorio sin pelear. Ambicioso, carismático y con grandes planes para Egipto, Ramsés vio en Kadesh la oportunidad de demostrar su poder. Así que también marchó al norte, al frente de su ejército. Llevaba consigo no solo soldados, sino escribas y escultores, que inmortalizarían su campaña como una epopeya faraónica. Lo que ninguno sabía era que esta confrontación marcaría un antes y un después, porque lo que se venía no era una escaramuza, era una guerra total. Kadesh, una ciudad fortificada a orillas del río Orontes, sería el campo de batalla. En sus murallas convergerían 2 ejércitos, 2 reyes, 2 dioses, y 2 narrativas en busca de la victoria. Pero antes del choque hubo engaños, errores, valentía y propaganda. ¿Hasta qué punto un imperio puede defender su influencia sin entrar en guerra abierta? ¿Quién realmente provocó el conflicto en Kadesh? ¿Ramsés, Muwatalli o un simple rey vasallo? Si te apasiona la historia detrás de la historia, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos muy pronto en el video especial, Kadesh, la gran batalla del bronce. Mientras el mundo miraba al sur, hacia Kadesh, en el oeste también se movían piezas. Más allá de Anatolia, en las islas del Egeo, surgía una civilización poderosa y ambiciosa, los micénicos. Cuando pensamos en la guerra de Troya, pensamos en héroes, dioses, caballos de madera, y en Homero. Pero antes de la leyenda hubo historia, hacia el oeste del imperio hitita, donde el mundo egeo se encontraba con Anatolia. Micenas, Troya, Ahiyawa. Nombres que surgen en los archivos de Hattusa, envueltos en conflictos, comercio y sospechas de guerra. Mientras los hititas guerreaban en Siria, no perdían de vista el oeste. Allí se encontraba un territorio montañoso, fragmentado y conflictivo, la Anatolia occidental. En esta región los hititas no tenían un control tan firme como en el este. Los pueblos locales, como los lubitas o los arzawa, eran rebeldes habituales y a menudo buscaban apoyo en potencias marítimas. Y una de esas potencias era Ahiyawa. En las tablillas hititas se menciona a un reino extranjero llamado Ahiyawa. Este nombre ha sido ampliamente identificado por los historiadores como una forma antigua de referirse a los aqueos, los micénicos. En una carta célebre, el rey hitita se dirige al gran rey de Ahiyawa como su igual, lo que sugiere que los micénicos no eran simples piratas o comerciantes, eran una potencia reconocida. Otro nombre crucial que aparece en las tablillas es Wilusa, ciudad aliada o vasalla del imperio hitita, ubicada en la región que hoy identificamos como la Troya arqueológica. Wilusa fue escenario de conflictos. Las cartas hititas mencionan disputas locales, ataques desde el mar, e incluso un conflicto no detallado con los Ahiyawa por la influencia sobre esta ciudad. ¿Podría uno de estos conflictos ser el origen histórico de la guerra de Troya? Es posible, no tenemos pruebas concluyentes, pero la coincidencia entre nombres, localizaciones y tensiones es demasiado precisa como para ignorarla. Este conflicto no era solo político, era también económico. La región del Egeo controlaba el acceso al mar,
a las rutas marítimas del comercio de metales y a la isla de Chipre, rica en cobre. Recordemos, para producir bronce se necesitaba cobre y estaño. Quien controlara esas rutas controlaba la guerra. Los micénicos tenían flotas. Los hititas, poder terrestre. Troya, o Wilusa, estaba justo en el estrecho del Helesponto, paso clave para el comercio entre el Egeo y el Mar Negro. Era inevitable que chocaran. Los textos de Hattusa no cuentan la guerra de Troya, pero nos muestran un mundo de alianzas inestables, conflictos localizados y tensiones internacionales que se parecen mucho a lo que siglos después Homero convertiría en epopeya. Los hititas no aparecen en la Ilíada. Pero quizás sin ellos Troya nunca habría sido tan importante. Y mientras el mundo micénico se alzaba por mar, el imperio hitita se sostenía por tierra, hasta que todo en ambos mundos comenzó a derrumbarse. Hattusa. Alguna vez fue capital de uno de los imperios más poderosos del mundo. Exploramos el colapso del imperio hitita, un final repentino, violento y, en gran parte, aún envuelto en misterio. Porque el fin de Hattusa no fue único, fue parte de algo mucho más grande, el colapso de la Edad del Bronce. A finales del siglo XIII a.C., el mundo conocido era una red de imperios, reinos vasallos, rutas comerciales y diplomacia. Egipto, Babilonia, Asiria, Micenas, Ugarit, Al-Ashiyya, Chipre, y por supuesto los hititas. Todos ellos mantenían embajadas, compartían tecnologías, intercambiaban cartas entre grandes reyes. Pero esa misma interdependencia que los hizo fuertes, los volvió vulnerables. Cuando uno cayó, los otros empezaron a tambalearse. Conflictos sucesorios tras Muwatalli II, disputas por el trono. A esto se sumó una serie de crisis climáticas, sequías, malas cosechas, hambrunas. Las tablillas tardías hablan de peticiones desesperadas de grano al faraón de Egipto. En las fronteras, vasallos como Ugarit pedían ayuda mientras eran atacados por misteriosos invasores, los llamados pueblos del mar. Y finalmente, Hattusa ardió. En algún momento alrededor del año 1200 a.C., Hattusa fue abandonada y destruida. Las tablillas cesan, los templos son saqueados, las murallas derribadas. No hay registro preciso del atacante. Algunos culpan a los cascas, tribus del norte. Otros a rebeliones internas, y otros a las oleadas de pueblos migrantes que arrasaron el Mediterráneo oriental. Lo cierto es que el imperio hitita, que había resistido a Egipto y dominado Siria, desapareció en una sola generación. Con la caída de Hattusa no solo se perdió un reino, se perdió un archivo inmenso de leyes, tratados, rituales y siglos de historia diplomática. Las ciudades sirias vasallas fueron arrasadas, los contactos con Micenas se rompieron, y los templos quedaron mudos, sus dioses sin sacerdotes. La Edad del Bronce terminó, no con una guerra final, sino con un silencio que duró siglos. Pero los hititas no desaparecieron del todo. En el sur, pequeñas ciudades hurrito-hititas siguieron existiendo, ahora bajo dominio asirio. Y siglos después, cuando los griegos empezaron a hablar de Troya, sin saberlo, estaban evocando un mundo que los hititas ayudaron a construir. Hoy, gracias a las tablillas rescatadas de las ruinas de Hattusa, sabemos que existieron. Sabemos sus nombres, sus dioses, sus alianzas y sus guerras, y quizás eso sea lo que más temían perder. No la ciudad, sino el recuerdo. ¿Te impactó el fin de los hititas? ¿Cómo pudo caer un imperio tan poderoso tan rápido? Comparte este episodio si crees que la historia debe ser contada más allá de los vencedores. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la historia de hititas, imperio entre dioses y reyes.